Seguimos en nuestra serie Aprendiendo a orar con Jesús. Y ya nos estamos arribando a la parte final porque esta es la entrega número 7. Después de esta nos queda una entrega más para concluir la serie que transformará tu vida de oración. Y es mi oración que ya Dios haya transformado tu vida, que esta serie haya transformado tu vida, el tiempo de oración que pasas para con Dios. El título que nos toca ahora, la oración, el antídoto a la tentación. Permítame compartirle este texto bíblico para aprender y meditar. Se encuentra en Marcos 14:38 en la versión Dios habla hoy. Escuche bien. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Ese es el texto para aprender y meditar. También le entrego este pensamiento anónimo. El peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde dentro somos atacados. La oración, el antídoto a la tentación. En Lucas 22:40, las palabras de Jesús son sencillas, pero son claras y son contundentes. Él dice, oren para que no caigan en tentación. Una de las definiciones que da el diccionario para tentación, escuche bien, es impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Bíblicamente, la tentación nace dentro de nosotros. No es diabólica, sino que ella es humana. Pero esto no la hace menos peligrosa. El hecho de que no sea diabólica, de que no sea satánica, sino humana, eso no la hace menos peligrosa ni menos dañina. Puesto que Satanás aprovecha nuestras debilidades para instigarnos a caer en la tentación, a que nos rindamos en la tentación. Por esto es que la tentación es peligrosa porque nace dentro de nosotros, pero es aprovechada por Satanás, nuestras debilidades. Él aprovecha nuestras debilidades para insistir, para ofertarnos, para tentarnos y que nosotros caigamos en la tentación. Así que humanamente hablando, se nos hace imposible por nuestras propias fuerzas no caer o librarnos de la tentación. Ella no es satánica, es humana, pero por tener su nacimiento en nuestras debilidades, en nuestras partes no entregadas al Señor, en nuestras partes no trabajadas, esto hace que humanamente no podamos vencer la tentación. Escuche cómo lo dice Santiago 1:13-15 en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando alguien tenga una tentación, escuche ahora, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce, y luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Santiago 1:13-15. De este pasaje nosotros aprendemos varias cosas. Número 1, la tentación no viene de parte de Dios. No nace en Dios, tampoco en Satanás. Versículo 13 del capítulo 1 de Santiago. Número 2, la tentación nace en nuestro interior, nace de nuestros deseos desbordados. En la Reina Valera dice concupiscencia, que son deseos que se convierten en pasiones descontroladas. Es producto o el resultado de nuestro carácter dañado, entiéndase, del pecado, versículo 14 de Santiago 1. Y número 3, el no trabajar para detener la tentación a tiempo
termina arruinándonos. Versículo 15, que dice que la tentación, una vez que nos dejamos llevar del deseo, entonces entramos en el pecado, caemos en el pecado. Estamos hablando de la tentación, ¿verdad? Y la tentación siempre busca hacernos caer. Y una vez que ya hemos cedido a la tentación, pues ya no hay más nada que hacer, porque ya se ha dado a luz el pecado. Los términos que la Biblia utiliza para advertirnos sobre la tentación nos muestran la idea, escuche bien, de una puerta abierta y uno siendo impulsado desde dentro de uno mismo para entrar por esa puerta. Pero una vez que entramos ya no podemos salir. De ahí que Jesús advierte en Marcos 14:38, permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Eso es lo que dice la palabra. Satanás tiene un rol en la tentación. La tentación no nace en él. Él no es que la produce, nace de dentro de nosotros. Pero en el proceso de la tentación, Satanás juega un papel importante incluso. Él se parece a un vendedor que insiste para que se le compre su producto. Su rol en la tentación no es determinante en el resultado final, solo tu decisión y mi decisión lo es. Por eso es importante que entendamos que Satanás solamente puede insistir desde afuera en la tentación, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En 1 Corintios 7:5b, en la Nueva Versión Internacional, dice, pueden caer en tentación de Satanás, escuche ahora, por falta de dominio propio. Dicho de otra manera, el peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde adentro somos atraídos. Trae el Señor a memoria el caso de José. José estaba en la casa de Potifar. Potifar era un general egipcio. Él no estaba en la casa, el general. Y la esposa, al pasar tanto tiempo, la esposa del general de Potifar, al pasar tanto tiempo al lado de José, se sintió atraída. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que ella insistiendo para que José estuviera con ella, tuviera intimidad con ella, en una José sale corriendo y le deja incluso la ropa en las manos de ella. Y ahí nos muestra cómo ocurre la tentación, pero también cómo vencer la tentación. Permítame hacer un paréntesis dentro del mismo tema. Si bien es cierto que nuestro título que estamos tratando es la oración, el antídoto a la tentación, tenemos que entender que hay un tipo de tentación que no podemos vencer solamente con orar, que tenemos que huir de la tentación. Y precisamente el caso de José es uno de ellos. Si usted está en un cuarto o en un lugar a solas con una persona del sexo complementario, lo que algunos llaman el sexo opuesto, que por cierto, no hay sexo opuesto. La mujer es el sexo complementario del hombre y el hombre es el sexo complementario de la mujer, hablando bíblicamente. Y si usted está con el sexo complementario y usted se siente atraído por esa persona y están a solas en un lugar, usted no se debe poner a orar, usted debe huir de ese lugar. Si usted tiene un conflicto con una persona y usted siente la tentación, la pasión desordenada, fuera de control, la falta de dominio propio de golpear a esa persona, usted no debe ponerse a orar. Usted tiene que alejarse de esa persona, conversar con alguien sobre el evento, sobre la situación y entonces orar. Así que debe usted saber que la oración es el antídoto a la tentación, pero que hay algunas tentaciones que para vencerla hay que hacer más allá de orar, hay que accionar. Vencer la tentación solo es posible si nosotros reconocemos nuestras propias limitaciones. Mientras estemos jugando al fuerte, mientras estemos jugando a que el Señor me va a librar, vamos a caer en la tentación.
porque tenemos que reconocer nuestra debilidad, acudir al Señor humillado, y Él, recuerde, Él mismo es quien nos invita a que lleguemos al trono de la gracia. En Hebreos 4:16, la Nueva Traducción Viviente dice: así que acerquémonos con toda confianza, escuche ahora, al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué pasará? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más las necesitemos. Una de las estrategias de Satanás en medio de la tentación es aislarnos de todos los recursos espirituales que el Señor nos ha provisto para que podamos escapar de ella. El Señor nos ha provisto su palabra, nos ha provisto la oración, nos ha provisto la coinonía, el compañerismo con nuestros hermanos, nos ha provisto la meditación de la palabra. Pero ¿qué hace Satanás en medio de la tentación? Y de ahí que la oración es el antídoto a la tentación. Satanás trata de aislarnos, de limitarnos esos recursos, y entonces definitivamente si lo dejamos que él lo haga, vamos a caer en la tentación. Ejemplos bíblicos. Eva, ¿qué hizo? La aisló de su esposo. Ella estaba sola en el árbol. Estaba allí mirando, contemplando el árbol, y Satanás le habló tan sutilmente que ella entendió que ella estaba pensando lo que estaba pasando por su mente, pero era Satanás hablando con ella, y cayó. ¿Qué pasó con Elías? Lo llevó a una cueva. ¿Qué pasó con David? Lo llevó a la cueva de Adulán. Los incitó a que ellos se aislaran de los recursos espirituales que el Señor provee en su palabra. Así que no sé si ya se dio cuenta que Satanás solo es efectivo en medio de la tentación cuando nosotros abandonamos los principios bíblicos dados por Dios. Cuando nosotros nos separamos de los recursos espirituales que tenemos para huir de la tentación. Permítame recapitular lo que hemos dicho hasta ahora. La tentación no es diabólica, no viene de Dios, sino que es humana. Es el resultado, según Santiago 1, es el resultado de nuestros deseos, de nuestras pasiones desordenadas, nuestra falta de dominio propio, que permitimos que los deseos se desborden, y entonces eso nos lleva a la tentación. Y Satanás, el rol que juega en la tentación es la de un vendedor que oferta el producto para que se le compre, que oferta con insistencia. Por eso nosotros tenemos que usar los recursos espirituales que tenemos. También dije que hay tentaciones que no puede usted detenerse a orar. Tiene que correr primero y después orar. Ejemplo, si está en un lugar a sola con una persona del sexo complementario y se siente atraído, usted tiene que huir de ese lugar. Usted tiene que salir de ese lugar y entonces después orar. Si tiene conflicto con una persona y usted está pensando en hacer algo que va a agredir a esa persona, si usted está tentado por el dinero y está trabajando con dinero, usted tiene que orar, pero tiene que salir de ahí y buscar la ayuda, hablar con un hermano, hablar con su pastor, hablar con una persona de autoridad espiritual, entiéndase, madura en la fe, para que le pueda dar los consejos bíblicos. Y obvio, orar. Las demás tentaciones que nos llegan a la vida la podemos contrarrestar, o sea, el antídoto a estas es la oración. De ahí que para vencer la tentación, Jesús, nuestro Señor Jesús, nos dice: oren para que no caigan en tentación. La oración, cuando nosotros oramos, esta enciende un fuego dentro de nosotros que quema todas las desordenadas pasiones que nos llevan a ser tentados y a caer en la tentación. Y es que cuando oramos, la Biblia dice que el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda la verdad, Él trae a memoria la palabra de Dios en nosotros. Dice que cuando tengamos necesidad, que no nos preocupemos cuando tengamos situación, parafraseando el texto, porque el Espíritu Santo va a recordar la palabra de Dios. De ahí que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando oramos, lo que Dios hace es que despierta su palabra en nosotros, nos la trae a memoria,
y entonces podemos vencer a través de la oración. En medio de la tentación, acostúmbrese a orar la palabra de Dios. Ore Romanos 8, 28 al 39. Señor, yo sé que todas las cosas ayudan para bien, o tú obras para el bien en todas las cosas para los que somos llamados. Oh Señor, ¿qué pues diremos a esto? Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Señor, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por mí, ¿cómo no me va a dar la salida en medio de esta tentación? Sea sabio, sea sabia, y cuando usted esté siendo tentado, traiga la palabra de Dios a memoria y comience a orarla. No se ponga a jugar simplemente diciendo, Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de esta tentación, porque eso no le va a ayudar. Si usted está siendo tentado y está frente a lo que le causa la tentación y usted ora ahí en ese lugar y no ora la palabra de Dios, como quiera la tentación va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ella nace dentro de usted. Ella no está afuera, no está en las circunstancias, no está en los ojos. Ella está en su carácter dañado. Nuestro carácter dañado por el pecado es lo que produce la tentación. Así que oremos la palabra de Dios, oremos el Salmo 23. Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará, incluido no me faltará las fuerzas para vencer esta tentación. Voy a salir de este lugar, Señor, pero voy a salir fortalecido porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Ore Filipenses 4, 4 al 8, que dice que regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda súplica ante Dios. Estoy parafraseando, y la paz de Dios hará guardia en vuestras mentes, dice la Biblia. Yo estoy arribando a la parte final en esta entrega, pero recuerde que la palabra dice en el Salmo 19:7 que la palabra de Dios, la enseñanza, la ley de Jehová, su palabra es perfecta, que convierte el alma. Lo que está diciendo ese pasaje es que cuando nosotros oramos la palabra de Dios, cuando nosotros en medio de la tentación oramos la palabra de Dios, ella hará su trabajo. Ella no retornará al Señor vacía sin hacer lo que Él la mandó a hacer, dice el Señor en Isaías. Y en Hebreos 4:12 Él dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que recuerde, la oración es el antídoto a la tentación. Yo voy a orar con usted en este momento, con usted y por usted. Pero quiero recordarle el texto bíblico para aprender y meditar. Marcos 14:38, versión Dios habla hoy. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Lo dice el texto. Nosotros somos débiles. Por eso debemos orar la palabra de Dios, orar con gemidos ante el Señor, con clamores ante el Señor. Porque recuerde, como dice nuestro pensamiento, el peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde dentro somos atraídos. Permítame compartirle esta anécdota para orar y terminar. Había un piloto, estaba en un avión, en una nave, una aeronave muy cara, estaba bajo su responsabilidad. Y él estaba volando y de repente escuchó unos ruidos en el panel de control, y cuando miró detenidamente vio una rata bien grande que estaba al lado de los cables más sensibles del panel de control. Rápidamente él pensó, si esta rata muerde esos cables, se perderá el avión y yo también, porque caeremos en picada. Voy a morir y el avión también se perdería. Y él de manera instintiva puso todos los controles hacia arriba y el avión en segundos estaba arriba, bien alto. Y de repente él volvió a mirar para ver dónde estaba la rata, y allí estaba la rata, pero esta vez estaba muerta. Cuando él llegó a tierra, que aterrizó el avión y contó lo que le sucedió, sus amigos comenzaron a preguntarle, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tú no trataste de descender? ¿Por qué no trataste de matar la rata? ¿Por qué te fuiste hacia arriba? Y su respuesta fue sencilla, pero contundente.
Yo puse el avión hacia arriba, elevé el avión lo más que pude porque yo sé que las ratas no sobreviven a las alturas. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, la tentación no resiste las alturas de Dios. Y esas alturas de Dios nosotros las alcanzamos solamente de rodilla en oración, gimiendo y derramando todo nuestro ser ante nuestro Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo nos fortalece, acude a fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Oro con usted y por usted. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque la tentación nos recuerda nuestras limitaciones. Nos recuerda que solamente de ti debemos depender. Yo te doy gracias por la tentación, pero más gracias te doy por la salida que tú nos das. Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana. Tú conoces su vida y sabes en cuántas tentaciones ha caído por no acudir al trono de la gracia en oración y orar la palabra y orar con sinceridad y en ocasiones huir de la tentación y después orar. Señor, ayúdale para que esto cambie y de ahora en adelante el antídoto de la tentación sea la oración eficaz del justo, como dice tu palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Nos queda una entrega más de esta serie. La serie Aprendiendo a orar con Jesús. Yo soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez. Dios te bendiga.